Entonces, vamos a entrar efectivamente a lo esencial. Dicho lo anterior en cuanto a la investigación, a los métodos de investigación, ustedes tienen que utilizar eso de manera, miren, se oye difícil, pero solamente denle una vez cuantitativa, cualitativa, cuantitativa. Pero como ya están grandes, creen que se la saben de todas a todas, ¿verdad? ¡Aló! David Manuel. ¿Qué estás haciendo, compadre? David. Perdón, licenciado, se me activó el micrófono. Va, pues nos pasa a todos, no hay clavo. Bueno, entonces, vamos a entrar a la primera parte. Cuando hablamos nosotros de investigación científica, tenemos que establecer lo que es la etimología de la palabra investigación, concepción vulgar de la investigación. Pero recordémonos que yo les di a una situación de ese tipo. Entonces, vamos a leer un párrafo. Yo trataré la manera de mandarles a ustedes lo que les dije, lo que yo trato la manera de explicar, o los temas que toco por conocimiento de ustedes, que me interesa que ustedes me superen en conocimiento. Por supuesto que sí, aquí egoísmo no hay, se los mando. Entonces les voy a mandar del método de investigación científica lo que hablamos, porque es muy extenso, y también les voy a hablar sobre la etimología del término de investigación. Pero como ya hablamos nosotros del conocimiento vulgar, el conocimiento científico, también es aconsejable darle una leída. Pero miren, muchachos, cuando yo les digo una sola leída, me refiero específicamente a la lectura consciente, consecuente, pura, para ustedes. Porque es distinto leer, como leer la prensa, que leer para mí, para ver qué entiendo, qué se me queda, ¿ya? Entonces, a mí no me gusta martirizar al estudiante, soy práctico, les doy las cosas y he tenido productividad con mis estudiantes y espero tenerla con ustedes. Entonces, solo vamos a entrar a indicar esta situación en cuanto al término investigación proviene de la expresión latina investigatio, _onis, que significa acción y efecto de investigar, la que a su vez se deriva del vocablo también latino investigo are, que significa en la pista, en el vestigio, averiguar, indagar, descubrir, seguir la huella o la pista. Esta situación es última, de las últimas expresiones latinas, está comprendida por dos palabras, que quiere decir en, dentro, sobre. O sea, esas situaciones vamos a omitirlas porque ya ustedes tienen el término científico en relación a lo que les mandé. Por supuesto, les voy a dar el proceso general de la investigación científica. Consta de 11 etapas. Ustedes, cuando leyeron la palabra ciencia, también entraron a una descomposición en sus elementos para poder llegar al concepto ciencia, según el material que les mandé. Pero acá, ya con aquella base o generalidades, ya entramos a situaciones específicas que son sumamente importantes. Tenemos la planeación de la investigación preliminar, formulativa o exploratoria. Fíjese bien, en este aspecto, la planeación de la investigación, ustedes tienen que hacer una planeación en relación a su tema, y ustedes lo saben plenamente. Posteriormente tenemos el descubrimiento y adopción del problema que debe ser investigado. Ya lo tienen. Ya tienen sus puntos, o sea que no vamos a adivinar qué vamos a hacer, sino vamos a enriquecer una investigación, pero en forma metodológica. Estamos hablando también definición del problema que debe ser investigado. Por supuesto, forma parte de la tesis. ¿Por qué? Porque ya estamos, ahorita ya ingresamos a la planeación del proceso de investigación científica para elaboración de tesis de grado.
Entonces, ya la terminología vamos a ir reforzándola. ¿Por qué? Porque el léxico que ustedes van a adquirir cuando terminen su tesis, cuando estén con la toga, en el nombre de Dios, amén. Entonces, esa terminología, ese léxico, no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ustedes son investigadores, tienen que investigar con carácter investigativo, con una metodología bien definida. Tenemos también la formulación de la hipótesis. Aquí les voy a enseñar cómo se formula una hipótesis. Efectivamente, el aspecto esencial de un punto de tesis es su hipótesis. Tiene trascendental importancia porque sobre la hipótesis va la investigación. Entonces, miren, trágicamente les comenté que he encontrado unas situaciones, pero también entiendo, comprendo y analizo que a veces mis distinguidos colegas van y leen, me explican. Entonces, una cosa es leer y otra cosa es explicar. Entonces, cuando ustedes tengan duda, no se queden con la duda, estoy para servirles y no quiero temores, no quiero cohibición de nada porque van a ser abogados y el abogado es el que más habla. Abogado que no convence, no come, mucha. Bueno, tenemos planeación de la investigación científica. Perdón, el punto número 5 es determinación del marco teórico de la investigación. Chula de belleza. El marco teórico es la base del desarrollo de su tesis. ¿Por qué? Porque es todo lo que van a tener, el material, su marco teórico es el material de estudio, el material de investigación, el material que voy a utilizar, el material que debo comprender, el material que debo entender por mi punto de tesis. Porque miren, muchas dos preguntas que les hacen allá arriba y sobre todo les van a preguntar qué van a hacer. Ese no es el objetivo esencial del señor decano. No, quiere que los hijos de la Universidad de San Carlos, de mi facultad y la de ustedes, salgan preparados, dignos de ser representantes de la tricentenaria Universidad de San Carlos, que a ella le debo lo que soy y lo que tengo, y así van a decir ustedes también. Entonces, necesito yo la profundidad. Les voy a mandar a cada uno este libro, no tengan pena, no los voy a dejar solo con lo que yo hablo, repito, que es desagradable. No, se los voy a mandar para que ustedes puedan entender hacia dónde voy. ¿Por qué voy? ¿Ya? El bien esencial es para ustedes. Tenemos, de ahí, de la determinación del marco teórico de la investigación, tenemos la planeación de la investigación científica. Planeación. Es una cuestión muy específica, es contundente, porque van a planear su investigación. ¿Eso qué es? Vamos a hacer los capítulos, vamos a dividir, vamos a ver cuántas hojas, vamos a planear qué capítulo es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Generalmente el primero es historia. Cuando veo tesis penales, historia del derecho. De 100, 99. Cuando hablamos de derecho procesal civil y mercantil, empiezan. ¿Cuándo nace el proceso civil y mercantil en Guatemala? ¿Cuáles son sus, etcétera, sus instituciones? Y de último, generalmente es así, entran ya al desarrollo de su tema. Pero tiene que tener una base sustentable, porque si vamos a hablar de un proceso civil, tenemos que establecer qué dice el Código Procesal Civil, cuándo fue creado, cómo fue creado, porque hay motivos del procesal civil y mercantil, por si no sabían, porque también hay motivos del Código Civil, que es el que explica las instituciones, y también hay motivos de la fundación del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuesta encontrarlos, pero sí existen. Bueno, ahí tenemos la recolección y procesamiento de datos e informaciones. Cuando nosotros tenemos esta recolección y procesamiento, es porque vamos a adecuar, vamos a ordenar, vamos a individualizar en relación a nuestros puntos
que vamos a investigar en los capítulos, en relación a los capítulos, entonces ustedes vienen y hacen un ordenamiento en la recolección, ¿ya? Y el procesamiento de todos sus datos, porque van a tener, miren, cuando ustedes hagan el esqueleto de la tesis, que también, primero Dios, se los mando, entonces ya con eso ustedes van a empezar a establecer cuáles van a ser esos, precisamente, esa recolección de datos. Y a mayor punto de tesis, mayores datos, pero el objetivo no es que nos ahoguemos en un mar de leyes, en un mar de libros, no, vamos a ser precisos y circunstanciados, pero esa recolección es objetiva en cuanto el estudiante, el futuro colega, sabe plena y positivamente cuál es su punto de tesis. Y ahí no se me pierde. Luego tenemos el análisis de los datos e informes y formulación de conclusiones. Generalmente, ustedes saben que cuando nosotros hacemos índice y cuando hacemos introducción, la introducción generalmente es de último. ¿Por qué? Porque ya trabajaron ustedes sus capítulos y evidentemente saben el contenido de su tesis. Entonces ya pueden formular ustedes la introducción. Pero en cuanto a las conclusiones y recomendaciones que se hacen, eso es un resumen de lo más esencial, lo más importante. No vamos a concluir con recomendaciones de todo el capítulo, no, generalmente hay un determinado número, no se trata de llenar la parte final de las conclusiones o recomendaciones de 30 cada una, no es así, lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos desarrollando los puntos. Ahora viene la confirmación o rechazo de la hipótesis. Miren esto, al final, ¿por qué? Porque ya pasó la investigación, por eso les decía al inicio que el elemento esencial sobre la investigación del punto tesis se llama hipótesis. Depende de la formulación de la hipótesis y los elementos esenciales que la contenga para que ustedes puedan hacer una investigación. Después, sencillamente, van a establecer si se da la hipótesis o no. Si se da, qué bueno, y si no se da, qué bueno. Punto. No nos ahoguemos en un vaso de agua. Si no se da, tienen ustedes que establecer los elementos esenciales del por qué no se da. Y si se da, tienen que establecer los elementos esenciales porque se dio, punto. O sea, también es una como la otra. De ahí tenemos nosotros la planeación del informe final de la investigación y el informe final de la investigación. Entonces, compañeros, vamos a ir, como les digo, en forma ordenada. Yo les voy a mandar eso. Y aquí mismo se explica, por ejemplo, hace una alusión. La hipótesis da origen a la teoría cuando se comprueba la veracidad. La teoría nueva genera nuevos problemas con sus respectivas hipótesis. Esa situación, pues un cheque ahí. Ya entró la compañera. Cecia Méndez. Ya. ¿Quién entró ahorita? Fui el licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches, mija. Te voy a poner tu asistencia. Que Gracias. No hay problema. Cecia No, Méndez. no podía entrar. ¿Verdad? Lick, buenas noches, disculpe. Sí, joven. Fíjese que cuando yo ingresé, también ya estaba terminando de pasar la asistencia. ¿Cómo te llamas tu nombre? Ángel Alexander Castañeda Figueroa. Lick, disculpe, yo también. Ángel Alexander, sí. ¿Sos Ángel vos? Buenas noches, licenciado, yo también. ¿Tenés testigos? De Nilsson. Sí, yo entré tarde. Incluso le puedo mostrar que yo estaba trabajando, le puedo mostrar. No, por yo no dije WhatsApp. pruebas, si tenés testigos. De Nilsson, Ah. Rolando, Cermeño. Sí. Ese Sí. eres tú, ¿verdad?
Órale, Ajá. compadre, no hay problema. Ya están todos. Gracias. Lick, Mira. Disculpe, fíjate que yo también llevo tiempo aquí en la reunión, pero no escuché mi nombre. Andrea, No, Sofía Fernández. yo también, Lick, disculpe. voy a poner primero con Andrea, después con Sofi. Andrea. Andrea, eres la número 10. Gracias, Lick. Muy bien. Ahora voy con Sofi. Sofía, Nicté, justamente. Así es, Lick. Número 5 eres tú. Ah, va. Muchas gracias, Lick. Bueno, mija, con gusto. Licenciado, buenas noches. Perdón, yo también ingresé un poco tarde. Emily Alexandra. Sí, Roche. sí. ¿Alguien más, mucha? Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, cuando el mismo texto establece que la solución de un problema, pero mediante la corroboración de la veracidad de la hipótesis pertinente o lo que el establecimiento de una teoría permite plantear nuevos problemas no resueltos aún. Cuando yo les mando este material, mire mucha, se puede sentir difícil, pero cuando ustedes agarren el don de la lectura y el don del entendimiento de esto, es sencillo. Claro, tiene que tener su mente preparada para la lectura, porque si estamos pensando en que van a jugar los cremas o los rojos y que Misco, que no sé qué, y que así no hacemos nada. Pero traten la manera de, entre más solos estén para la lectura, una buena sentada de 1 hora o 2 horas, tapada la marimba, y se van a refrescar eso, porque miren, los conocimientos están aquí, de este lado, del otro lado, pero al hacer la lectura pertinente o adecuada, entonces se empiezan a bajar y los empezamos a asimilar, que es el objetivo. Ahora, tenemos nosotros como inciso B, dentro de lo que les voy a mandar, dice que la investigación es un proceso sistemático. El proceso de la investigación científica es un proceso sistemático en 2 sentidos, porque se ajusta a un sistema y porque en sí mismo es un sistema. El sistema, en general, es un conjunto de elementos complejos, cualitativamente diversos, relacionados entre sí y ordenados de cierto modo, que forman una totalidad unilateral, rígida, por principios o leyes. Claro, tenemos nosotros que tener en cuenta la situación de lo que vamos a investigar. Se recuerdan que están sujetos no solo a la verificación sobre la hipótesis, sino que también están sujetos a ciertas leyes de carácter social, evidentemente, porque nuestra carrera es eminentemente social, pero tenemos que tener también especial cuidado en lo que vamos a investigar. Tenemos que hacer la recolección, como les dije, como dice el libro, y ahí se va a ir saneando la investigación. Vamos a ir quitando elementos que no nos son útiles o elementos que resultan siendo distractores en nuestra investigación, y lo que hace es pérdida de tiempo o desvío de nuestra conciencia en relación a nuestro punto, porque de repente salen puntos similares, fíjese, y uno se desvía. Cuando siente, ya va llegando al puerto San José y tenías que estar en Cobán. Entonces, esa situación la tienen que ustedes ir analizando, porque después de inclusive días, resulta que la investigación no era lo que ustedes querían o no les va a servir. Entonces, tenemos que tener conciencia en relación a lo que vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar y por qué, siempre teniendo en mente su punto de tesis, que es su guía esencial. De ahí tenemos que es un proceso objetivo. Por supuesto, la investigación científica es un proceso objetivo en el sentido de que refleja con la mayor aproximación posible la realidad, los objetos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento tal como
existen fuera de los límites y con independencia de la conciencia humana. Por supuesto que sí, todo ese es un reflejo mental del conocimiento que tenemos que ir adecuándolo en relación a los elementos esenciales que vayan ustedes investigando, pero es un proceso objetivo, porque la objetividad está indicando aquí que se refiere a fenómenos, a situaciones dadas que simple y sencillamente ustedes al leerlas, las van a analizar, las van a ir utilizando o van a ir desechando las que no les interese. Ese es el objetivo. Luego tenemos que es un proceso esencial. ¿Por qué es un proceso esencial? La investigación es un proceso esencial porque tiene como propósito fundamental o inmediato descubrir el sistema de elementos o aspectos que se caracterizan por ser universales, internos, necesarios, relativamente estables, los más importantes y determinantes de las cosas y procesos objetos de la investigación que configuran la esencia de estos. La palabra en sí, miren, cuando ustedes escuchen alguna situación, primero entendamos la palabra. Cuando examino privados, resulta que he hecho la pregunta, ni he terminado, ya la están contestando. Entonces, guiémonos por lo que precisamente dice el título o subtítulo. Aquí dice, es un proceso esencial. Esencialmente, la investigación conlleva descubrimientos nuevos que pueden ser útiles para una sociedad. En este caso, ustedes van a obtener conocimientos esenciales para que puedan elaborar su tesis de la mejor manera. Por eso es esencial el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de los científicos, el conocimiento de los métodos científicos, el conocimiento que ustedes van a adquirir, insisto, y soy preciso en ese sentir, en cuanto que ustedes tienen que ir cambiando su mentalidad como investigadores que son. Eso es lo que necesita la facultad, de que salgan, por supuesto, preparados. Ustedes también van a estar preparados para sí mismos, van a ser el orgullo de su familia, porque por supuesto que lo celebran, etcétera, etcétera. Pero quienes a futuro, después de la fiesta que se haga, si es que se hace, quienes van a estar enfrente de un proceso civil, penal, mercantil, administrativo, como sea, van a ser ustedes. Allá no va a estar la familia, allá no van a estar los amigos, ahí van a estar ustedes y ahí van a establecer la esencia de la investigación, de la esencia que les quedó mentalmente cómo investigar. Y vieran cómo sirve, en verdad que sí, cuando se saca la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es la esencia de un proceso, y la teoría del caso tenemos que mantenerla siempre en cualquier caso civil, laboral, administrativo, no digamos. Donde más se da con frecuencia es en penal. En penal se da la teoría del caso porque tenemos que pensar como juez. ¿Qué es lo que pensaría un juez? Yo nunca solicito como abogado lo que no puedo autorizar como juez. Entonces, ahí viene la teoría del caso. ¿Qué es lo que piensa el distinguido fiscal en relación a sus líneas investigativas? Tenemos que tener esa posición. En laboral, el patrono no quiere pagar, tenemos que establecer elementos esenciales que puedan determinar en una situación fácil, pero fácil para el trabajador y complicada para el patrono que tiene que pagar las prestaciones laborales. ¿Cómo lo hacemos? Sacando la esencia del proceso que ustedes tienen. Todos los procesos en sí son sui generis. Todos. Pero cada uno en sí tiene sus vicisitudes que lo hacen distinto. Entonces, tenemos que sacar de cada caso la teoría del caso. Civil, laboral, familia. En familia es un poco más específico, más humano, porque a veces en penal, al menos yo utilizo la técnica de la entrevista. Voy con el comadre o la comadre y bueno, compadre, soltame la sopa. ¿Cómo está en la casaca? Sin miedo, muchacha. Igual a las compañeritas que yo he llevado allá al preventivo y ya se me mueren en la entrada. Bueno, entonces, les digo claramente, bueno, contame qué pasó. Están indicando de esto. Tranquilo, pausado, soltame la sopa, decime qué grado de participación tenés, no me vayas a dar pajas, ni vayas a utilizarme como marioneta, porque yo aquí interés en conocerte no tengo, papadito, interés en trabajar sí, y fui contratado por tu
familia, ¿va? Por su hermano, por su hermana, por el papá, por la mamá, por la prima, por la esposa, etcétera. Entonces, esa entrevista es muy eficaz, pero uno también presiente conscientemente cuando le están dando mentira, ¿va? Entonces ahí ya uno habla, mira, compadre, a mí no me desbajas, pues, eso es mentira. Ni vos te lo crees, compadre. Fíjese que en un asesinato, que de paso ya tengo otra audiencia, resulta que la criatura del señor de su papá, viene y llama a la víctima y le dice, mira, yo quisiera estar contigo en un motel. Un patoja, menor de edad. El otro ni dos veces, ni lento ni perezoso, Jule Canelo. Lo saca de donde estaba, lo meten a un carro, le dan una golpiza terrible, le parece muerto. Cuando viene la entrevista, fíjese, las llamadas empiezan a las 10:15. O los mensajes. Y los mensajes, porque fueron llamadas y mensajes. Y te prolongan hasta como a las 4 de la mañana, cuando la chica mejor le dice a la hermana del fallecido en dónde estaba, en dónde lo habían dejado tirado, pero lo hizo con un falso perfil. Resulta que después en la entrevista yo le digo, bueno, ¿qué pasó? Entonces viene la hija del señor y me dice, es que fuimos a una discoteca. A las 10 de la noche me robaron el celular. Y al día siguiente me lo fueron a dejar a mi casa. Ay, qué ladrón. Ese ladrón merece el premio Nobel. Le dije, tan noble. Robó y lo fue a entregar. Y él ya sabía hasta dónde vivía la víctima del delito de robo de terminales móviles. Qué ladrón más noble. Entonces esas cosas son increíbles. Porque si se le hubiera perdido, ¿cuál fue la objeción de poner denuncia? Si pone la denuncia, telefónicamente se puede poner. Entonces, se puede liberar. Porque le robaron su teléfono a la persona, o en este caso una patoja, pero puede ser que lo roben y lo mal utilicen. Pero entonces, ¿por qué nos vamos a quedar nosotros con el no poner una denuncia? En cualquier situación se puede hacer la policía más cercana, por teléfono del Ministerio Público. Entonces, cuando uno hace la entrevista, en base a la investigación a donde quiero llegar, en mi caso, puede ser que sea productiva o puede ser que nos pretendan agarrar de tontos. Entonces, la esencia de la teoría del caso radica en el entendimiento que nosotros tenemos del caso en sí. Ustedes tienen su teoría del caso, porque su caso es su tesis. Y tienen que ir, porque aquí lo dice, en cuanto a marco teórico. En otros términos, esa es su teoría. Teoría del punto de tesis. Teoría del caso, claro. No se le llama teoría del caso, sino marco teórico, pero tiene cierta similitud. De ahí tenemos que es un proceso lógico. Evidentemente, tenemos que establecer dentro de los capítulos una lógica adecuación de los mismos en relación que, si bien es cierto, el uno es el uno y el cuarto, por decirles algo, es el cuarto, pero tiene que haber una interrelación entre el 1, 2, 3 y 4 para no perdernos, porque a veces hay estudiantes que sí se pierden y me resultan hablando de otra cosa. Entonces, cuando ya nosotros analizamos, le decimos, mira, papadito, ¿y aquí qué onda? Se te fue la baranda, ¿verdad? Entonces, pero la lógica del entendimiento radica esencialmente en el patrón
de situaciones añejas o iguales o parecidas que ustedes van a realizar en relación a la investigación. Porque dice, el desenvolvimiento del proceso debe ajustarse a las leyes, principios y reglas de la lógica formal y de la lógica dialéctica. Cuando nosotros hablamos de estas dos lógicas que justamente esos cursos ya no los están dando en la facultad, pero la lógica dialéctica es el método dialéctico de investigación, es uno de los más potentes, es uno de los más fuertes, pero tenemos que tomar en consideración, saber su determinación, su conceptualización en cuanto al método científico de la dialéctica, más nada. ¿Por qué? Porque ese viene cuando ya hablamos nosotros de investigación científica en forma profunda, en forma esencial, como por ejemplo cuando se analizan los puntos de los programas que se les tienen que dar clases a los alumnos. Ahí estamos hablando de la dialéctica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer varias situaciones de análisis, de estudio, o se hacen en el departamento científico de la facultad para poder elaborar esta situación. Entonces, si bien es cierto, aquí los mencionan, también es cierto que ustedes deben establecer su significado, porque son muy importantes. Y cuando hablamos de la dialéctica, estamos hablando de situaciones más profundas en investigación. Solamente compete a los estudiantes tener una conceptualización, por supuesto, porque estamos hablando de lógica formal. Ahí sí tenemos que establecer en relación a la investigación que vamos a hacer. La lógica formal es en la no alteración, por ejemplo, de un artículo, que a veces una cosa es la interpretación de un artículo y otra vez y otra cosa es cuando se va a copiar, pero se va a establecer una situación en cuanto a que, fíjense que o le quitan palabras o les ponen. Entonces, cuando leemos nosotros, ¿y aquí qué pasó, compadre o comadre? ¿Aquí qué? Mira, te comiste 2, 3 palabras. Ah, sí, es que para mí que no van. Entonces, eso es formal. Eso lo hizo el Congreso de la República, no podemos cambiarle ni siquiera una coma. Entonces, esas situaciones son muy esenciales dentro de la investigación. Muy bien, compañeros, estamos vamos a ver, les voy a decir hasta dónde vamos a llegar. Aquí vamos a llegar. Para que yo les pueda mandar eso y tengan en qué entretenerse. Quiero ver una cosa. Ahorita les digo cómo está la casaca. De ahí tenemos que hacer bibliografías también. Bueno, les voy a mandar hasta la página, claro, de la página 1. Página 2. A la 20. A la 22. Entonces les voy a poner un guioncito, porque sí necesito que de una u otra manera ustedes puedan ir, aquí sí necesito que vayan ustedes leyendo para su entendimiento, compañeros. Es personalísimo. Entre mejor lean, entre mejor se preparen, mucho más fácil va a ser la elaboración de tesis. Entonces les voy a mandar del libro especial hasta la página 21. Hasta la página 21, porque fíjense que les quiero comentar brevemente también que hay otros autores. A veces he complementado ciertas situaciones que los alumnos me han preguntado, porque tengo, por ejemplo, la inducción a la planeación científica, y esto es del licenciado Manolo Zacarías. Lo anterior es de Rolando Morgan Sanabria. Entonces, aquí explica qué es la planeación científica. Por planear o diseñar un trabajo de investigación se entiende el conjunto de tareas cuya meta consiste en pensar sobre la naturaleza y alcance del trabajo y tiene por objeto hacer un planeamiento global de la investigación que cada investigador o investigadores piensen realizar con el objeto de establecer si hay suficiente claridad en el problema y en los objetivos que quieren lograr en el desarrollo sobre su posible contenido. La selección de métodos y los obstáculos que se puedan presentar y finalmente establecer las estrategias que sean más viables de adoptar
a efecto de llegar a los fines propuestos. El éxito que se tenga en la investigación dependerá de la forma como se haya elaborado el plan de investigación. Ahí viene ya también en relación al normamiento de tesis. Cuando hablamos nosotros del normativo, perdón, en relación al normativo de tesis, hablamos del artículo 3º del normativo USAC. La tesis deberá ser un trabajo original e inédito, escrito en español, resultante de una investigación sobre un tema o problema elegido libremente por el estudiante, acerca de cualquiera de las materias que integran el pensum de estudios o de la temática general o problemática que se encuentre investigando o desarrollando el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad. Entonces, no sé si quieren que les mande ese material también o solo les basta con el anterior. Contéstenme. Jóvenes. Si es posible, licenciado, por favor. Este también. Sí, Vale. Sí, por favor, gracias. Muy bien. Entonces les voy a mandar el artículo 1, el 2 también, y dice que es un informe que concierne a un problema o conjunto de problemas en una área definida de las ciencias y explica lo que se sabe de él previamente, lo que se haría para resolver, lo que sus resultados significan y dónde o cómo se pueden proponer progresos. Muy bien. Entonces les voy a mandar esto, parte de aquel, mire pues, lean aquel, el primero, el de Rolando Morgan Sanabria. Lean, analícenlo y luego se pasan a este porque este está más esquematizado y es, una vez leído este, ustedes entenderán el otro en forma rapidita y sencilla, sin ningún inconveniente, porque está bien esquematizado precisamente para su fácil entendimiento, que es lo que yo pretendo, es lo que yo quiero, es lo que me va a satisfacer a mí, que ustedes logren el entendimiento sencillo. Pero lo que es bueno cuesta, compadres y comadres. Entonces, vamos a leer la planeación primero y luego lo que les estoy leyendo, porque aquí están los elementos esenciales sobre la importancia de la investigación. Está el problema de la investigación, o sea, está todo lo que ustedes necesitan, pero para un fácil entendimiento, repito, insisto, tienen que leer este. Entonces, les voy a hacer les voy a mandar esta cuestión. Quiero ver si tienen alguna duda. Oh, claro, gracias. Muy bien. No, licenciado, gracias. Entonces, les voy a mandar, vamos a ver, introducción a la planeación científica, licenciado Manuel Zacarías. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el plan de investigación, importancia del plan de investigación, problema de investigación, fuentes del... Hasta aquí los voy a mandar. Vamos a ver, les voy a mandar 10 hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí me va a quedar. Perfecto. Miren pues, vamos a hacer algo. Vamos a entrar a una explicación que ustedes me van a orientar a mí en cuanto al contenido de la planeación del proceso de investigación científica de Rolando Morgan Sanabria para pasado mañana. Y vamos a dejar esto también para pasado mañana. ¿Por qué y para qué? Porque yo necesito la asimilación por parte de ustedes de lo más especial, de lo más esencial, de lo más importante, que consiste precisamente en la inducción a la planeación científica. Quiero saber, quiero tener un termómetro, porque lo que les voy a mandar es entendible, es razonable. No pensemos que va a ser una situación difícil. No, si fuera muy difícil no se lo mandaría, pero es fácil y entendible. Pero sí les pido de favor que leamos lo primero, Rolando Morgan Sanabria, y después leemos a Zacarías. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Bueno, muy bien. Entonces, descansemos unos minutos. Voy a ver si los mando de una vez. Vaya, Lick, gracias.